Bueno, en el teórico de la clase pasada nos habíamos quedado con algunas reacciones, síntesis que teníamos que ver. Acuérdense que ya vimos, para obtener aminas primarias, ¿qué? Alifáticas, la síntesis de Gabriel. La otra síntesis que es importante es la, ¿cuál? Aminación reductiva. Acuérdense que era mejor para obtención de aminas secundarias, ¿sí? Porque la amina primaria que se puede formar puede seguir reaccionando con el grupo carbonilo y obtener, ¿sí? Entonces, la amina secundaria. Y puede dar mezclas. También vimos reducciones de amidas, reducciones de grupos nitro, ¿sí? Pero bueno, me quedaba esta en el tintero para que vean que no es un muy buen método de obtención de aminas, especialmente si partimos del derivado halogenado y amoníaco. ¿Por qué? Porque la amina que se genera, ¿sí? Que sería la amina primaria, porque esta reacción ustedes la vieron ya como una sustitución nucleofílica, ¿sí? SN2, y entonces se forma esta amina primaria, pero al haber más de, cuando apenas que se forma, al haber más derivado halogenado, puede seguir reaccionando frente a un SN2, convertirse en una amina secundaria. Esta amina secundaria puede volverse a alquilar y obtener la amina terciaria, hasta incluso, dependiendo de qué derivado halogenado se trate, puedo llegar a la sal de amonio cuaternaria, ¿tá? Entonces, como síntesis no es muy importante, ¿por qué? Porque tendría la mezcla de estos productos y dependiendo de que este derivado halogenado sea, si es pequeño, por ejemplo, si tengo yoduro de metilo o bromuro de metilo o etilo, probablemente hasta llegue a la formación de la sal de amonio. De hecho, hay la reacción que se conoce como metilación exhaustiva de una amina, porque desde la misma amina con el derivado halogenado, como yo les estoy diciendo, llegamos directamente a la sal de amonio, ¿sí? ¿Esto cómo se dice? Yoduro de trimetil, no sé qué es, el R, amonio, ¿está bien? Entonces, después, acuérdense de esta reacción porque es interesante, porque después ahora en la parte de reacciones vamos a hacer reaccionar de alguna manera estas sales de amonio. Si tengo un derivado halogenado terciario y como estoy con un nucleófilo, dan reacciones de eliminación, también piensen en eso. Y en el caso de que tengan un derivado halogenado arílico, ¿sí? Son pocos reactivos, saben eso, no se pueden convertir entonces en aminas, si es una SN2. O sea que no tendría anilinas si tengo clorobenceno y amoníaco. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces es como complicado porque lo que nos complica mucho es la síntesis de las aminas primarias aromáticas. Entonces podemos relacionar con lo que les dije el otro día, con la última reacción que habíamos visto, que era la degradación de Hofmann, que yo tenía una amida, la benzamida, y que podíamos degradarlas para obtener la anilina, ¿sí? Sin tener que hacer una reacción de alquilación, porque no se daba, ¿sí? Entonces es una forma de obtener anilina. Yo sé que es ridículo porque puedo agarrar la botella de anilina y no tengo que sintetizarla a partir de benzamida. La idea es que a lo mejor necesito una anilina que esté de otra forma sustituida, no una anilina sin sustituir, ¿se entiende? Pero yo sí, así yo puedo aplicar esa síntesis para la obtención de anilinas, ¿está bien? Hay que verlo en un general, no solamente por reacciones estanco, porque si uno dice, ¿para qué voy a sintetizar anilina si lo puedo comprar? Y no es un material caro.
¿Se entiende? Entonces, pero la idea es que lo mejor, lo caro es tener una anilina que está sustituida de diferentes formas, ¿sí? Y no tengo de otra cosa que partir que a lo mejor, por ejemplo, de una amida. ¿Se entiende a qué viene la cosa? Bien. Quédense con esto, con derivados halogenados pequeños, quiere decir yoduro de metilo, yoduro de etilo, se puede cuaternizar, ¿sí? Entonces, como síntesis de amina primaria, tampoco. No me sirve, llego a la sal de amonio. Bueno, ahí se había terminado, era lo último que me quedaba por hablar del teórico. La tengo acá. Ahí va. Y ahora lo que vamos a hacer, hasta acá era la síntesis de aminas. Y de aquí en más son las reacciones que tienen las aminas. ¿Está bien? La formación de sales, eso el otro día lo vimos, porque vimos basicidad. Y habíamos visto que se protonaban las aminas. Acá está escrito, ¿sí? Si estoy en un medio ácido, obviamente se protona, forma la sal de amonio, ¿sí? Cualquiera sea la amina, si es primaria o si tengo arílica también, da lo mismo, se va a protonar, ¿sí? Y lo interesante que habíamos hablado es que esta sal de amonio se podía revertir, ¿sí? Agregándole que un medio básico. No sé si se acuerdan que dije, bueno, si tienen una mezcla de reacción, ¿cómo hago para extraerla, sacarla de ese, aislarla de ese medio? Y bueno, poniéndole un ácido. Hasta incluso hablamos de diferenciar las aminas alifáticas de las aromáticas con el agregado de ¿qué? De un buffer, no sé si se acuerdan, no sé si lo anotaron, que era el de ácido acético, acetato de sodio, ácido acético, que da un pH alrededor de 4, de tal forma de que yo pudiera aislar las aminas alifáticas, que eran más básicas que las aromáticas. Así habíamos hecho una comparación con ¿quién? Habíamos hecho una comparación con lo que pasaba con el ácido carboxílico y los fenoles. Los ácidos carboxílicos se podían extraer como su sal, digamos, dejarlas solubilizadas en el medio acuoso como su sal con bicarbonato de sodio. Y el fenol, no, ¿se acuerdan? Con hidróxido de sodio. ¿Está bien? Solución de hidróxido de sodio. Bueno, acá también les había hecho. Lo importante de esta reacción es que cuando yo trato a la amina correspondiente con ácido clorhídrico, y fíjense, en éteranhidro, en realidad este ácido clorhídrico no es solución, ¿sí? La botella de ácido clorhídrico, sino que es el cloruro de hidrógeno gas que está, ¿sí?, en ese medio anhidro que es éter. Entonces, si hago esta reacción, ¿sí?, la sal que se forma es un sólido. ¿Está bien? No se disuelve en agua porque no tiene cómo disolverse. ¿Se entiende? Entonces, lo importante es que a veces las aminas se oxidan fácilmente y se pueden tener guardadas como los clorhidratos, ¿sí?, que son sólidos, que son cristalinos y que obviamente que sí, que van a ser solubles en agua, pero lo que tienen es que son más estables. Entonces, un clorhidrato a veces impide que se oxide la amina. Obviamente ese clorhidrato, ese cloruro de anilonio que tenemos acá escrito, se revierte con la presencia de un medio básico. Puedo convertirlas a las aminas en amidas. Para esto puedo hacerlas reaccionar tanto amina primaria o amina secundaria con un cloruro de ácido, recuerdan, ¿no?, la estructura de un cloruro de ácido, o en este caso el cloruro de sulfonilo, benzensulfonilo, ¿sí?, para dar o una amida o una sulfonamida. ¿Está bien? La amina terciaria, después charlamos, no van a reaccionar.
vamos a pasar. Solamente quería presentarles que amina primaria y amina secundaria se pueden convertir, ¿sí?, en amidas en el caso de tener una amina primaria a una amida N sustituida o una sulfonamida N sustituida, y si tengo una amina secundaria puedo convertirla en una amida NN sustituida, acá son dos restos, y o una sulfonamida NN disustituida. Entonces, vamos a ver cómo es la reacción. Ustedes tienen que reconocer a las aminas como nucleófilos, eso seguro, ¿no? Entonces, en este caso, ¿sí?, el par de electrones que tiene el nitrógeno de la amida ataca a este carbono, que si ustedes se fijan tiene una densidad de carga positiva casi muy polarizada, ¿sí? Porque por la presencia de este halógeno, que es electronegativo, y el oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, este par de electrones va a venir a atacar a este carbono carbonílico y va a desplazar, ¿sí?, a este halógeno como halogenuro. ¿Se entiende? Después vamos a ver más con detenimiento en derivados de ácidos. O sea, por ahora entiéndanme qué ocurre como amina, como nucleófilo, que puede atacar a centros positivos. Bueno, esta amida N sustituida, fíjense que tiene este N sustituida, vendrá de la amina original. Este tipo de reacción, fíjense que es una sustitución, porque este halógeno, ¿sí?, fue sustituido por este grupo amino. ¿Está bien? ¿Qué atacó? Un nucleófilo. ¿Sí? ¿A dónde? A un acilo. Entonces, el tipo de reacción es sustitución nucleofílica en el acilo. ¿Sí? Vamos a volverla a repasar igualmente, no se preocupen porque en derivados de ácidos de vuelta la vamos a ver. En vez de ver aminas, vemos los derivados de ácido como reaccionan, ¿está bien? Fíjense que cuando se produce la reacción, lo que se libera es ácido clorhídrico. Cuando se genera la amida, no se puede volver a acilar de vuelta. ¿Está bien? Queda en amida N sustituida. Y las terciarias, si ustedes se fijan, ¿sí?, para la formación de este ácido clorhídrico yo necesito que aquí haya un hidrógeno, ¿sí? Si bien son nucleófilas las terciarias, todo tal cual como si fuera una amina primaria, una amina secundaria, pero resulta ser que le falta ese protón para estabilizar el producto. Entonces, hay algunas formas de hacer esta reacción. ¿Por qué? Porque en la mitad del camino, si se forma ácido clorhídrico, ¿qué puede pasar con la amina que está reaccionando? Protonarse. Estoy en un medio ácido, se protona. Entonces, fíjense que le estoy quitando reactivo. A medida que se va formando, ¿sí?, esta amina que estoy haciendo reaccionar se está convirtiendo también ¿en qué? En el clorhidrato. Entonces estoy sustrayendo reactivos. De alguna manera el rendimiento va a ser bajo, entonces. Entonces lo que se hace es ubicar o darle en la reacción una base. ¿Para qué? Porque a medida que se produce ese ácido clorhídrico, la base lo atrapa. ¿Sí? Fíjense que acá, en el método de Schotten-Baumann, no importa el nombre, el medio alcalino lo da el hidróxido de sodio. Pero también lo pueden dar otras sustancias que no sea hidróxido de sodio, que no sean un medio acuoso. Esto es un medio orgánico, la piridina. ¿Está bien? Y la sustancia, la piridina, es una base, bastante base, ¿sí? Por lo tanto, puede sustraer entonces ese hidrógeno como protón, o sea, ese clorhídrico que se va formando para dar esta estructura. ¿Ven? Es la piridina protonada. Es el cloruro ¿de qué? De piridonio, ¿sí? O piridinio, como quieran. Para dar la amida correspondiente con la reacción de este cloruro de ácido y la amina, ¿no? Esto. Entonces, ya vamos a ver más adelante que en este medio acuoso
también tengo este haluro de ácido corre riesgos. Sí. ¿El producto sería NHR, por ejemplo? Sí. Aquí tendríamos que poner una R, sí, siempre me pasa lo mismo, siempre digo lo mismo, lo voy a corregir, y lo corregí, pero corregí otra cosa. Bien, por favor entonces tomen apuntes, esta R vendría a la N sustituida, la amida N sustituida. Vamos a ver que con este medio los derivados de ácidos se hidrolizan, ¿sí? Entonces, por eso es que probablemente también, o sea, si bien estamos atrapando al cloruro de hidrógeno, al ácido clorhídrico que se forma, y eso es conveniente porque no me resta amina, tengo que tener cierto cuidado porque si no también este derivado de ácido se hidroliza. Igualmente la reacción es muy sencilla y hasta se hace en frío. Entonces, bueno, menos probabilidades que también el haluro de ácido se hidrolice. Y en cuanto a nucleofilicidad, la amina es mejor, entonces reacciona más rápido este par de electrones atacando a este carbono que el oxidrilo atacando ese carbono. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera es una competencia, pero reaccionan mejor. Y también va a depender de la velocidad de cómo esto, ¿sí?, se hidrolizan. Después eso lo vamos a ver en derivados de ácido conmigo, así que vamos a retomar el tema. Pero sí, piensen que siempre si quieren hacer la formación de una amida a través de la acilación, tengo que poner un medio básico para captar ese ácido clorhídrico que se forma. La otra forma de obtener, acuérdense, estábamos en la formación de amidas, pero ahora voy a ver la formación de las sulfonamidas. El reactivo es el cloruro de sulfonilos, ¿sí? Se los presento. Esta R puede ser un resto alquilo o puede ser un anillo aromático. En el caso de que sea un anillo aromático fíjense cómo se nombra, cloruro de benzensulfonilo o benzenosulfonilo, ¿está bien? La idea es la misma, par de electrones, ¿sí?, de este nitrógeno que tienen sin compartir va a atacar a este azufre, provocándose también la eliminación de ¿qué? De ese ácido clorhídrico. Pero la formación ahora es de una sulfonamida. Esta reacción es importante porque la reacción esta permite caracterizar, diferenciar entre amina primaria, secundaria o terciaria, ¿sí? No importa que sea alifática o aromática, sino que me diferencia qué tipo de amina estoy teniendo, ¿sí?, o con la cual estoy trabajando. Puedo caracterizarla. Fíjense que si tengo una amina primaria y lo hago reaccionar con el cloruro de benzenosulfonilo, acuérdense, en medio básico, a veces las reacciones se hacen con hidróxido de potasio, ¿sí? La piridina es una alternativa, pero la idea es que se va a formar un producto, esta sulfonamida, ¿sí?, que si se fijan ustedes, le sigue quedando un hidrógeno que es ácido. Fíjense, si este hidrógeno se elimina como protón, le queda una carga negativa, ¿sí?, neta, y puede resonar con todos estos grupos. ¿Está bien? O sea, con lo cual la pérdida de ese hidrógeno como protón es favorable. ¿Frente a quién? Frente a una base, ¿sí? Acá puse hidróxido de sodio, pero puede ser hidróxido de potasio, un hidróxido. Y entonces, si este hidrógeno se libera como protón, se forma una sal. Entonces, ¿qué veo yo en mi reacción? Que cuando hago la reacción, primero se obtiene la sulfonamida, que es un sólido, que se disuelve porque forma la sal, ¿sí?, por la pérdida de ese hidrógeno como protón. ¿Estamos?
si tengo una amina secundaria, acuérdense que R2 es porque tienen dos restos, no es que es un R2 uno solo, son dos restos, es una amina secundaria. Forma la sulfonamida, ¿sí? De la misma manera, pero fíjense, esta sulfonamida no tiene hidrógeno ácido, acídico se dice, ¿sí? Porque no es que es una acidez terrible. Entonces, queda insoluble. Entonces, es fácil decir, bueno, hago la reacción con la sulfonamida, que es muy sencilla de hacer, le agrego medio básico, la que se disuelve es la amina primaria, la que no se disuelve es la amina secundaria. ¿Qué pasa con la terciaria? Porque la terciaria, al fin y al cabo, no puede formar una sulfonamida, porque le falta lo mismo que pasaba con las amidas, ¿sí?, que no tenían ese hidrógeno para estabilizar el producto que se forma. Acá ocurre que cuando se forma aparentemente una sal, ¿sí?, que regenera en agua, en ese medio acuoso, regenera de vuelta la amina que yo tenía de partida, que era la amina terciaria, y el ácido sulfónico correspondiente. Entonces, cuando lo hago en un tubo de ensayo, no veo ningún cambio. ¿Está bien? Sigue la amina en el estado que estaba, ¿sí? No se formó ningún sólido, no se aisló nada. Entonces yo puedo con este test caracterizar aminas primarias, secundarias y terciarias. ¿Está bien? Igualmente, tengo una aplicación más de síntesis de aminas secundarias. ¿Por qué? Porque una vez que formé la sal de esa sulfonamida, ¿sí?, cuando le agregué hidróxido de potasio, hidróxido de sodio a esa sulfonamida que se formó, de amina primaria, ¿sí?, yo tengo una carga neta negativa sobre el nitrógeno. ¿Y eso qué es? Un nucleófilo que puede atacar a un derivado halogenado, ¿sí?, y por medio de una SN2 obtener una sulfonamida, ¿sí?, con el resto del derivado halogenado que yo haya querido incluir. Fíjense que si yo tenía la amina primaria sola, sin hacer reaccionar, y le agrego yoduro de metilo para obtener la amina secundaria, no hubiera llegado a este producto. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque acuérdense que si yo tenía yoduro de metilo se iba a sobrealquilar y iba a llegar a la sal de amonio. Entonces, es un método útil la obtención de esa amina secundaria en donde tengo un resto metilo. ¿Se entiende? Que incluir en esa amina secundaria. ¿Por qué? Porque a partir de esta sulfonamida, basándome en la acidez de hidrógeno que tengo, yo puedo obtener esta sulfonamida N-R-N-metil, ¿sí?, disustituida, y a través de una hidrólisis ácida, ¿sí?, yo de aquí, ¿qué hago? Desprendo la amina secundaria que tiene el metilo. ¿Estamos? Entonces, si bien me sirve para caracterizar, también es un muy buen método para obtención de aminas secundarias. Especialmente cuando el resto que tengo que incluir es chiquito, ¿sí?, cortito, un yoduro de metilo, un yoduro de etilo. ¿Está bien? Genera, se hidroliza y tenés, esta sería tu amina secundaria. ¿Está bien? Es como, a ver, lo que pasa es que ustedes todavía, ahí voy acá, una más sencilla, acá. Si yo le hago la hidrólisis a esta amida, ¿sí?, también voy a obtener el ácido y la amina secundaria. ¿Está bien? Es al revés. Ahora estoy viendo reacciones de derivados de ácidos. ¿Está? Pero valía la pena nombrarla acá porque es una forma específica de obtener aminas secundarias, sin tener que obtener mezclas de aminas. ¿Está bien? Pero estoy hablando más bien de la hidrólisis de esto que sería un derivado del ácido sulfónico. Hay otras reacciones que me permiten
caracterizar a las aminas, que es el tratamiento de las aminas con ácido nitroso. Ustedes vieron parte de esto porque vieron la formación de ¿qué? De sales de diazonio, ¿sí? Y las vieron, esas sales de diazonio, como electrófilos, ¿sí? Yo ahora voy a presentarles las sales de diazonio, si bien siguen siendo electrófilos, pero yo les voy a presentar, ¿sí? La sustitución de esa sal de diazonio por varios grupos. Vamos de a poquito. Yo creo que sí se saben y se acuerdan que el ácido nitroso es inestable y que por lo tanto lo tengo que generar antes de usarlo enseguida. Entonces, ¿cómo se hace? Y es con la sal, con nitrito de sodio, en ácido clorhídrico. Tengo que cuidar mucho la temperatura, 0 grados centígrados, o sea, en un baño de hielo, para formar este ácido nitroso, ¿sí? Y después, ahí tendría, bueno, acá les explican cuál es la forma de obtener el agente nitrosante que va a ir a atacar o la formación de esa sal de diazonio. Esta es la formación entonces del electrófilo. Fíjense que parto del ácido nitroso que se generó en un medio ácido, se protona, se pierde una molécula de agua y queda el ion nitrosonio. ¿Está bien? Eso muy parecido a lo que parecería la nitración. ¿Se acuerdan? Siempre hay una reacción primero ácido-base, se pierde una molécula de agua y genera el ion que era el electrófilo. Yo no es que quiera meterle muchos mecanismos, solo lo único que quiero con esto, no me interesa la formación, sino que piensen que no es magia, porque al fin y al cabo tengo una anilina y se convierte en algo que tenga 2 nitrógenos. ¿Sí? Es como medio difícil de ver cuál es el mecanismo. Lo primero que ocurre es la nitrosamina, ¿sí? La reacción de ese ácido nitroso, ¿sí? Formando esa N-nitrosamina, que en medio ácido, ¿sí? Porque están en medio ácido, se forma esa nitrosamina protonada. Obviamente que está estabilizada, la molécula de agua sustrae un protón, queda entonces, fíjense que ahora ya transformaron a lo que era esta nitroso en una hidroxinitroso, ¿sí? Esto que se forma otra vez se protona y pierde una molécula de agua, ¿ven? Entonces así explico la generación de ese nitrógeno triple enlace nitrógeno, porque si no parece como que fuera magia, no hay magia. ¿Sí? No es una cosa que se pegotea ahí nomás, sino que este es el mecanismo. No es que quiero que se lo estudien, pero lo que sí es para que sepan de dónde viene, ¿sí? O sea, que tengan una idea que no es magia, no aparecen 2 nitrógenos porque sí. Entonces ahora sí, vamos a ver qué pasa con ese ácido nitroso generado con las aminas alifáticas, primarias alifáticas o aromáticas. Cuando se forman la sal de diazonio de una amina alifática, no es estable, ¿sí? Se descompone. Entonces, al descomponerse, ¿sí? Obviamente libera nitrógeno y lo que obtengo son mezclas de alcoholes, alquenos, hasta de derivados halogenados, ¿sí? Obviamente con cloro, si utilizo nitrito de sodio, ácido clorhídrico, ¿se entiende? Bien, pero sí sabemos que las aminas primarias aromáticas con el ácido nitroso generan las sales de, en este caso sería de arildiazonio, benceno-diazonio, ¿sí? Y estas sí son estables, y estas se van a utilizar como reactivos, ¿sí? Para generar otras moléculas. ¿Sí? De hecho, hay muchas reacciones que se pueden hacer
no solamente de la sustitución de este nitrógeno, sino también reacciones de copulación, así se dicen. En el caso de las aminas secundarias, tanto alifáticas como aromáticas, lo que se genera es la N-nitrosoamina, ¿sí? N-nitrosoamina. N-nitroso, lo que sea arilo, ¿no? Del arilo. Lo interesante de todo esto, y por eso yo les decía que también se los podía distinguir, es que se generan aceites, ¿sí? Son neutras y son de color amarillo, ¿sí? Entonces uno puede hacer la reacción rápido. Y se las puede de alguna manera diferenciar, las aminas primarias de las secundarias. Las terciarias no tienen reacción aparente cuando son alifáticas, y en las aromáticas lo que ocurre es una sustitución electrofílica aromática, ¿sí? Le da el paranitroso compuesto. Bien, eso utilizando entonces a esto como electrófilo, como debería ser. Veamos lo que nos interesa de la forma sintética de estas sales de diazonio. Supongo que esto puede llegar a ser un repaso, ¿no? Pero siempre vale la pena recordarlo, porque nos va a dar dos tipos de reacciones la sal de aril diazonio, si la reemplazo o el nitrógeno o la otra reacción que yo les decía, que es la copulación. Cuando reemplazo el nitrógeno, obviamente, ¿qué hace? Se libera nitrógeno. Acuérdense, esas reacciones son muy buenas, excelentes rendimientos. ¿Por qué? Porque se está liberando un gas. Y por lo tanto, el equilibrio, si hay un equilibrio, está desplazado hacia la formación de ese gas que se va liberando, ¿sí? Después vemos las de copulación. Vamos a ir viendo de a poquito qué cosas podemos reemplazar de esa sal de diazonio, ese nitrógeno. Ustedes saben que se puede partir, miren todas las cosas que se pueden hacer desde un anillo aromático. Se puede nitrar, aprendimos a reducirlo, aprendimos a formar la sal de diazonio y ahora sustituir este nitrógeno por un nucleófilo. Eso es lo que vamos a hacer. Y hay diferentes reacciones que se pueden hacer en donde se reemplaza ese nitrógeno por o cloro o bromo o nitrilo, ¿sí? Estas reacciones se llaman reacción de Sandmeyer, no importa. La idea es que reconozcan que a partir de esta sal de diazonio se puede hacer el reemplazo de este nitrógeno por el cloro con cloruro cuproso. Con bromo, para hacer el reemplazo, utilizo el bromuro cuproso. Obviamente que tengo la liberación de nitrógeno, ¿no? Y si trato esta sal de diazonio con cianuro cuproso, ¿sí? Fíjense que lo que se obtiene es un benzonitrilo. Quiero que presten atención, porque si ustedes tuvieran un derivado halogenado, ¿sí? Clorobenceno, no podrían haberlo hecho reaccionar con cianuro de sodio. ¿Se entiende? Porque es una SN2. Derivado halogenado arílico no reacciona. Entonces, fíjense, presten la atención, porque es un método, ¿sí?, que me permite sintetizar ese benzonitrilo. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para, por ejemplo, hacerle una hidrólisis, ¿sí?, y llevar al ácido correspondiente, ¿sí?, al ácido benzoico en este caso, ¿sí? Que no lo puedo hacer por Grignard, pero eso, bueno, todavía no vieron, vamos despacito, pero con Grignard también se puede hacer. Pero la dificultad realmente la tienen esto de querer, si quiero hacer directamente la cianuración del derivado halogenado. ¿Se entiende? Clorobenceno con cianuro de sodio no reacciona, no hay forma, ¿sí? Entonces, es una alternativa.
hacer la sal de diazonio y después hacer la sustitución con el cianuro cuproso. Teniendo en cuenta que esto puede ser intermediario ¿de qué? De la formación de un ácido carboxílico. Entonces, aparentemente, sí, por lo que se comenta, yo puedo hacer, miren, la obtención de este ácido, ¿sí? A través de la reacción de Grignard, ¿sí? Acá me falta un primer paso, formación de reactivo de Grignard, ¿sí? Eso todavía despacito. Solamente para que les quede acá que es muy difícil de obtener un ácido a partir de clorobenceno y cianuro de sodio, ¿sí? Esta sí la conocen, ¿no es cierto? La oxidación, esta la conocen. Esta todavía no la conocen, ¿sí? La vemos en ácidos y en derivados de ácido. Bueno, o sea, solamente esto, para que piensen que no pueden tener benceno nitrilo a partir de clorobenceno y cianuro de sodio. No hay reactividad. Estamos repasando así derivados halogenados, ¿no? Se puede reemplazar también este nitrógeno por un yodo. Y lo que se utiliza es yoduro de sodio. Fácil. Puede reemplazarse con un flúor. Si bien el reactivo es un poquito más difícil, es el ácido fluorbórico lo que se necesita y se genera in situ la sal de diazonio en ese medio ácido, ¿sí? Que después, con calentamiento, voy acá, obtengo el derivado fluorado. Si estoy en esta situación, fíjense qué interesante que puede ser esta reacción si le agrego cobre en polvo. Este nitrógeno se puede convertir en un grupo nitro. ¿Está bien? Y es interesante porque fíjense que si ustedes tuvieran un grupo nitro y quieren hacer una nitración, la sustitución ¿dónde va? En posición meta. Entonces, puedo hacer, si entienden que me da una posibilidad de obtención del paradinitrobenceno, que es más difícil de hacerlo si yo tengo nitrobenceno, ¿no es cierto? Y es difícil también decir, bueno, reduzco ese nitrobenceno y lo llevo a sal de amonio y después hacer la nitración. Pero resulta ser que la sal de amonio no es tan reactiva, ¿sí? No es buena para hacer sustituciones electrofílicas aromáticas. Entonces, bueno, esto me da la posibilidad de obtener este sustituyente, ¿sí? En para. ¿Sí? Que los otros obtengo en meta. Bien. Pero bueno, fíjense que acá otra vez yo puedo tener un flúor, ¿sí? En posición meta con respecto a un metilo. Eso también es interesante. A través de esta sal de diazonio, obtener un producto que sea en meta con respecto a un grupo que es orientador de ortipara. ¿Se entiende? Habría que ver qué se introduce primero con qué, ¿está? Pero piensen que si tengo este reactivo original puedo llevarlo al derivado fluorado, ¿sí? En posición meta. Esta es una de las síntesis de fenoles, ¿sí? Por excelencia. Se obtiene la sal de diazonio en medio acuoso, porque estamos en medio acuoso, porque al fin y al cabo tengo la anilina, Estoy generando la sal de diazonio, estoy poniendo nitrito de sodio y ácido clorhídrico para que se genere el ácido nitroso, ¿no es cierto? Se forma la sal de diazonio, y yo les dije, esa sal de diazonio se forma a 0 grados centígrados, tengo que cuidarlo mucho. ¿Por qué? Porque si caliento, lo que obtengo son fenoles. ¿Está bien? Si se me desvía la reacción porque calenté, porque se aumentó la temperatura y no lo tengo en baño de hielo, que es como se hacen estas reacciones, me llega fenol. ¿Está bien? Y el fenol que se forma,
después vamos a ver que también puede reaccionar con la sal de diazonio que se va formando. Entonces, hay que tener cuidado cómo se hace la reacción, ¿sí? Pero no les puedo decir que se hace de cualquier manera, ¿sí? Solamente calentando, sino que tengo que tener cuidado porque el fenol que se forma también puede estar reaccionando con esta sal de diazonio que estoy formando, ¿sí? Acá dice, se agrega lentamente la solución de la sal de diazonio a un gran volumen de ácido sulfúrico diluido hirviente, ¿sí? Esa es una forma de cómo hacerlo. Y si generé también, para ponerlo en la mitad también del reemplazo del nitrógeno por un alcoxilo, fíjense que lo pueden hacer en el alcohol que quieran, ¿sí? En este caso está indicado acá en paranisol, la liberación de nitrógeno y obviamente la liberación de cloruro de hidrógeno, ¿sí? Reemplazo de nitrógeno por hidrógeno. Este es importante. Ustedes me van a decir, pero qué interesante. Tengo que hacer del nitro la reducción, de la reducción a la sal de diazonio, de la sal de diazonio le hago esta reacción y me quedo de vuelta con el benceno inicial. Qué ridículo, ¿no es cierto? Bueno, no, la idea no es eso. Es lo mismo que les comentaba antes. Yo puedo guiar a lo mejor la sustitución según en ese anillo aromático qué es lo que tenga. Entonces hago una sustitución electrofílica aromática y ese grupo amino a lo mejor me está orientando para que yo pueda hacer esa sustitución electrofílica aromática correspondiente. Y después no me interesa ese grupo amino. Entonces ahí sí es que se aplica, sí, la formación de la sal de diazonio, ¿sí? Y con la reacción con el ácido hipofosforoso, ¿sí? O medio reductor también sirve, ¿sí? Obtengo de vuelta, o sea, reemplacé esa sal de diazonio por un hidrógeno. Por eso es que acá, ¿sí? Tengo como si fuera benceno. Pero en realidad esta aplicación no es de esto llegar a esto, sino que es de esto que este arilo está sustituido en alguna posición determinada, que me sirvió tener el grupo amino o el grupo nitro, ¿sí? Para sustituir ese anillo aromático, ¿sí? Y luego, la formación esta de sal de diazonio, yo puedo sacarme de encima ese grupo que no me interesa. ¿Está bien? Y la última reacción es la reacción de copulación. Le dicen síntesis de azocompuestos. El prefijo azo, asa, es de nitrógeno, ¿sí? Entonces, azocompuestos. ¿Por qué? Porque los azocompuestos que tienen este nitrógeno, doble enlace nitrógeno, entonces dos restos arilo. Yo estoy seguro que ustedes escucharon que la gente se tiñe la ropa con anilinas, ¿sí? Los colorantes de anilinas. La gran mayoría de esos colorantes en cuales ustedes están tiñendo la ropa son estos azocompuestos, ¿sí? Hay muchos más, pero los derivados de anilina, que son los que tiñen, son estos azocompuestos. Bien. Fíjense lo que pasa. Yo sé que la sal de diazonio es un electrófilo débil. Si es un electrófilo débil, tiene que reaccionar con algo que, ¿sí?, la sustitución electrofílica aromática esté activada, digamos, o sea, que le sea favorable. Entonces, si quiero hacer una sustitución electrofílica, este grupo I tiene que ser un grupo que favorezca la sustitución en el anillo aromático. ¿Está bien? Bien, entonces, para que suceda esta copulación, se necesita tener grupos oxidrilos, aminos sustituidos, ¿sí? O puedo tener un metoxi, por ejemplo, ¿sí?
La idea es que lo que va a hacer es copular, en realidad hacer una sustitución electrofílica en posición para, ¿sí? Después vamos a ver por qué, ¿sí? Y formar este azo compuesto. Van a encontrar a veces que dicen diazo, porque tienen 2 nitrógenos, ¿sí? Pero en líneas generales se llaman azo compuestos. Bueno, ¿cómo es la cosa? Tengo la sal de diazonio, no importa si es el cloruro de benceno diazonio o el bisulfato o el sulfato ácido de benceno diazonio. Sí, fíjense cómo ocurre, ¿sí?, la reacción. El par de electrones, ¿sí?, va a ir a atacar a este nitrógeno y este par de electrones se va a volcar sobre este nitrógeno que tiene carga positiva. Por lo tanto, estoy acá, en esta situación. Como toda sustitución electrofílica, el ataque del electrófilo al electrófilo va a generar un compuesto que puede estabilizarse por resonancia, ¿sí? ¿Quién es el que hace que ese hidrógeno se elimine como protón? El agua. Generando entonces, fíjense cómo se nombra, parahidroxi azo benceno, ¿sí? Todo el mundo sabe entonces que el parahidroxi es esta parte de la molécula. Vieron que yo les dije que cuando quería obtener fenoles a partir de las sales de diazonio, ¿qué pasaba? Pasaba que se podía copular porque se estaba generando algo que era reactivo y tenía la sal de diazonio que se iba a formar y actuaba como electrófilo débil. Entonces, esto es realmente lo que ocurre. La copulación entonces de esta sal de diazonio con este fenol que se había formado. Por eso está el ejemplo puesto aquí. Fíjense que lo más alejado de querer obtener, ¿qué? Un fenol, ¿no es cierto? Cuando vean UV, se van a dar cuenta que cuando tengo muchos grupos grupos que conjugan esos dobles enlaces, o sea, tengo dobles enlaces conjugados, aumenta más el color, ¿sí? Aumenta el color, se hace colores brillantes. Esto debe tener color anaranjado, ¿sí? Aproximadamente, sí, anaranjado, rojo. Este tipo de reacción que yo les estoy diciendo, si yo tengo, por ejemplo, una amina primaria alifática, le formo la sal de diazonio, ¿sí? Y después enseguida lo hago copular, por ejemplo, en vez de con fenol, beta-naftol, ¿sí?, que ahora ya ustedes conocen cómo es la fórmula, se obtiene un compuesto naranja. Y se obtiene muy rápido, ¿sí? Entonces también este tipo de reacción de copulación se utiliza para reconocer amina primaria aromática, ¿sí? ¿Por qué? Porque pudo generar una sal de diazonio estable que se pudo copular con en este caso con beta-naftol, que ya lo tienen registrado. ¿Se entiende cómo es la reacción de caracterización entonces a través de la sal de diazonio? Si bien a lo mejor ahora no la van a ver, después cuando empiecen orgánica 2 van a necesitar reacciones de caracterización. Y una de las que se hace para las aminas es esto, la formación de la sal de diazonio, que es estable y enseguida reacciona, ¿sí?, con beta-naftol que le agrego en el medio, ¿sí? Y me da un color. La anilina o la amina primaria a lo mejor es un líquido incoloro y obtengo algo disuelto en ese medio acuoso, rojo, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces uno puede decir, bueno, por lo pronto tengo una amina aromática primaria porque sé que puede formar la sal de diazonio y reaccionar con este beta-naftol. La única problema de esto
y que no lo tengo incluido, acuérdense que el beta-naftol es como si yo tuviera acá un anillo aromático, ¿sí? ¿Se acuerdan que es de naftaleno? Entonces, el único inconveniente que puede pasar es que fíjense que siempre la copulación está hecha en posición para con respecto a ese grupo, de alguna manera, activante para la sustitución electrofílica. Si estoy en el caso del beta-naftol, fíjense, si acá tuviera este anillo aromático que estoy hablando, fíjense que la posición para con respecto al oxidrilo está ocupada. Bueno, si está ocupada esa posición para, la orientación de la copulación va a ser orto con respecto, posición orto con respecto al grupo que está activando. ¿Está bien? ¿Sí? En posición orto. Y no en para. Por las dudas, así ya la tienen registrada. ¿Mm? Y fíjense que tengo que cuidar mucho el medio de la reacción para producir este tipo de copulación, porque si se fijan, una amina puede copular, ¿sí? Pero si yo tengo un medio ácido, esta amina está como amonio. Entonces no me está activando para la sustitución electrofílica aromática, así que ojo con los medios muy ácidos. Pero a su vez, si tengo un fenol y estoy en un medio básico, puede copular más rápidamente el fenóxido porque se estabiliza mejor. Si vamos a ver la parte anterior, fíjense que en vez de par de electrones sin compartir, ya ahora es una carga neta negativa que tiene para poder ¿sí? Reaccionar con el electrófilo. Entonces, copula más rápidamente si estoy en un medio básico. Ahora, esto es para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? O sea, yo formé la sal de diazonio y tiene que copular con un anillo aromático que tenga un grupo activante, ¿está bien? Entonces, uno, si tuviera que hacer la reacción con anilina, no estaría pensando en un medio ácido, ¿sí? ¿Por qué? Porque supuestamente mi anilina estaría como anilonio. Y si quiero copularlo con un fenol, es mejor copularlo en medio alcalino que en medio ácido. Pero bueno, la reacción da. Y da muy bien. ¿Qué les puedo contar de la sustitución electrofílica aromática? Nada, ya lo saben todos ustedes. Pero bueno, es una de las reacciones que ocurre con esta amina primaria, la anilina. Acuérdense que era, si bien había un efecto inductivo, sí, porque era atractor de electrones, porque estoy en presencia de un nitrógeno que atrae electrones, entonces ese efecto inductivo es en contra de dar electrones al anillo aromático, pero el efecto mesomérico era mucho más grande que ese efecto inductivo atractor de electrones, ¿sí? Entonces, esto, si escribíamos ¿sí? las estructuras resonantes de esto, veíamos que dentro del anillo aromático queda una densidad de carga negativa, lo cual favorece, ¿cuál? La entrada del electrófilo, que es positivo, ¿sí? ¿En qué posiciones? Bueno, podía predecir que en posiciones orto, ¿sí? o para, eran donde entran los electrófilos. Igualmente, acuérdense que lo que tienen que hacer para predecir es hacer el ataque en las tres posiciones y ver cuál de estos tres eran los que generaban que mayor cantidad de híbridos de resonancia, o si se generaba algún compuesto que fuera dentro de ese híbrido mucho más estable que otro, un octeto completo, menor separación de cargas, eso que estuvieron hablando. Lo que sí le quería recordar que bueno, amino sustituido, amino disustituido son activantes poderosos y dirigen a orto y para. Este que está acá es la reacción de esta anilina con un cloruro de ácido, ¿sí? Para asilarlo.
Que lo recuerden, que el nitrógeno está pegadito al anillo aromático, no es el carbonilo. Lo transforma en un activante menos poderoso. ¿Está bien? Pero las reacciones ocurren más selectivamente en posición para. ¿Está? Entonces, ojo, que si bien es fácil de transformarlo, si pongo, por ejemplo, cloruro de acetilo, no sé si, a ver, ¿saben a qué reacción me estoy refiriendo? Que ya la vimos. Ahí voy, ¿eh? A esta reacción me estoy refiriendo, ¿sí? Me estoy refiriendo, en vez de tener acá el R, tengo un anillo aromático. Generalmente el cloruro de ácido que se forma, o que uno quiere formarlo, lo hace como con un cloruro de acetilo, que acá no tengo un fenilo, que tengo un metilo. Es mucho más fácil para manejarlo, si ese cloruro de acetilo, de sintetizarlo, todo. Entonces se forma la amida, ¿sí? Esa amida, pero de la anilina, ¿sí? O sea que sería acá, tendría el anillo. No es la benzamida, sino la N-acetil amina. Ahora les vuelvo para atrás, yo para hacerle recordar. Bueno. Ahí voy, ahí llego. ¿Cuál era esta estructura? ¿De dónde se obtenía esta estructura? ¿Sí? Ustedes la vieron, porque vieron acetanilida, ¿sí? Acetanilida sería la N-fenil acetamida, ¿sí? El nitrógeno está unido directamente al anillo aromático. No confundir con benzamida, que sería que el carbonilo de la amida, ¿sí? Está unido al anillo aromático, ¿sí? Ojo, que ese es orientador a meta. Y yo estoy hablando de este que tiene el nitrógeno unido al anillo aromático. ¿Estamos? Ese que es menos poderoso, pero obviamente dirige orto y para, pero se da mayoritariamente, porque ya le estoy agregando un grupo voluminoso, ¿sí? Se da mayoritariamente en la posición para, ¿sí? Entonces, si quiero guiar la síntesis hacia posición para, está muy bien. Si quisiera, por ejemplo, nitrar, acuérdense que nitrar la anilina no se puede. Bueno, sí se puede, pero no en posición para. ¿Estamos de acuerdo? Y me va a costar más todavía. Entonces, está interesante transformar a esta anilina en ¿qué? En una amida, pero acuérdense que es el nitrógeno el que sigue pegado al anillo aromático, ¿sí? Y después hacer la nitración. Es un modo de proteger a ese grupo amino. ¿Por qué? Porque después que yo obtuve, o sea, la nitración, supónganse en posición para, ¿qué es lo que voy a lograr? Con una hidrólisis, otra vez estoy de vuelta con el compuesto anilina. ¿Se entiende? Entonces, es interesante, es como que si yo lo estuviera protegiendo para que no me ocurriera la sustitución en otra posición y estoy guiando que la sustitución fuera en para. ¿Está bien? Obviamente ya lo saben que si tengo el amonio, sí, es bastante desactivante y casi muy desactivante, ¿sí? Casi como que es difícil de hacer la sustitución electrofílica. Tengo que extremar las condiciones y saben que también es un orientador meta. Bien, esta reacción que está acá también es una reacción de caracterización. La anilina obviamente es para amina aromática. La anilina puede tratarse con agua de bromo y obtener en posiciones orto y para, en las tres posiciones, ¿sí? el derivado tribromado correspondiente. Esto también ocurre con fenol, ¿sí? Pero lo que me da pista de esto es que si esta anilina
estuviera sustituida de alguna manera o estuviera sustituida en posición ortortipara, el derivado que se obtiene no va a ser el tribromado. ¿Está bien? Y yo puedo de alguna manera cuantificar el bromo que se consumió. Así que puedo de alguna manera relacionar, sí, no solamente que tengo un grupo activante para la sustitución electrofílica aromática, o sea que puedo llegar a tener una anilina o un fenol, sino que también puedo conocer la sustitución, ¿sí? Porque va a depender de la incorporación de estos halógenos. Esto ya ahora no se hace, porque realmente lo que se hace es hacer un espectro y me dice si está el compuesto. Pero como ustedes todavía no tienen esas herramientas de los espectros, salvo el IR, que me va a determinar solamente grupos funcionales, bueno, esto sería una herramienta para determinar la sustitución, ¿sí?, de esta anilina. Fíjense que esto era lo que yo les hablaba antes. Si quiero hacer una reacción de nitración, ¿qué va a pasar? Y se va a protonar la amina y va a orientar a posición meta. En vez, si yo de alguna manera la asilo, en vez de cloruro de ácido, esto es anhidrido acético, ¿sí? Se asila la anilina y después puedo hacer las reacciones que quiera en posición para. Fíjense, hice la bromación, hice la nitración y en posición para aparece tanto el bromo como el nitro y después sacarme de encima, ¿sí?, ese acetilo, ¿sí? ¿Cómo? Haciendo una hidrólisis ácida. Acuérdense que son derivados de ácido. ¿Está bien? Son derivados de ácido. Y como su nombre lo indica, los derivados de ácido son así porque si se hidrolizan, ¿sí?, cuando se hidrolizan, se convierten en ácido. Por eso se llaman que son derivados de ácido. ¿Está bien? Todos los derivados de ácido. ¿Qué derivados de ácido conocen? O por lo menos que ahora ya les nombré. Uno, un cloruro de ácido, ¿sí? Por ejemplo, cloruro de acetilo. ¿Qué más? Un anhidrido, ¿sí? ¿Se acuerdan que hacían reacciones de acilación de Friedel-Crafts? ¿Con qué las hacían? O con cloruro de ácido, pero también se pueden hacer con anhidrido, ¿sí?, de ácido. Vimos amida, vimos nitrilo. Me falta ver un éster, todavía esa no la vimos. Pero esos cuatro, fíjense, el nitrilo lo hidrolicé y obtuve un ácido. ¿Se acuerdan que estaba diciendo que es un método muy bueno para obtener ácidos carboxílicos? Después, a las amidas, fíjense, las estoy hidrolizando y obtengo las aminas. No miro lo que le pasa a este grupo acetilo, pero en realidad eso está formando ácido acético. ¿Está bien? En ese medio, obviamente, en ese medio alcalino está como sal. Y ¿qué otro más? El anhidrido, si se hidroliza también da ácido, el ácido correspondiente. Por eso es que todos ellos se llaman derivados de ácido. ¿Está? Entonces, los dos más reactivos son el cloruro de ácido y el anhidrido. Entonces, por eso es que cuando quiero hacer una acilación, lo hago con esos dos, ¿sí?, dos reactivos. Y lo importante acá en aminas es que sigue siendo orientador para, orto y para, en realidad, mayoritariamente se obtienen para, ¿sí?, pero puedo, ¿sí?, hacer reaccionar, por ejemplo, a esta anilina para obtener la para-nitroanilina, que sería imposible en ese medio ácido. ¿Se entiende? Ustedes no sé si tuvieron la oportunidad de ver una botellita de anilina. Anilina se supone que si es fresca, destilada, es un líquido incoloro, ¿sí? Transparente, como si tuvieran la botella de alcohol, sí, que esa seguro que la vieron, transparente, alcohol etílico, ¿está bien? No bebida alcohólica. Bien, la idea es que la anilina o cualquier otra amina se va oxidando y a veces la botella de anilina, ¿sí?, es negra.
si es un líquido negro o amarronado o está amarillo cuando está empezándose a oxidar, ¿sí? Con el oxígeno del aire. Si yo quiero oxidar a la anilina con trióxido de cromo, que es un oxidante, ¿sí? Obtengo lo que se llama negro de anilina. Fue uno de los primeros colorantes, o sea, es la conjunción de las anilinas, es un polímero, ¿está bien? En realidad, este negro de anilina se usaba para poner arriba de las mesadas, ¿sí? En vez de las mesadas de laboratorio, porque era inatacable, ¿sí? Le tiraba ácido, no pasaba nada, le tiraba base, no pasaba nada. Ahora vieron que hay otros, hay azulejos, ¿sí? La desventaja que tienen los azulejos es que si yo apoyo a lo mejor algún material caliente, recibe el frío y es capaz que se quiebra, después de tanto uso o lo que sea. Y una mesada con negro de anilina igualmente no se usan más, ¿sí? No pasa eso porque es madera pintada con ese negro de anilina, ¿está bien? Y no se arruina. Igualmente lo que tienen ustedes, que es granito, en el laboratorio es espectacular. Es muy difícil que le pase algo a ese granito, ¿sí? Pero bueno, cuando no había mucho granito que poner, las mesadas de esta facultad eran con negro de anilina. Si se hace una oxidación enérgica de esta amina aromática, obtengo una quinona, ¿sí? O sea que como valor sintético, en realidad la oxidación de las anilinas no me sirve, porque en realidad ya el negro de anilina no era el producto que yo quería, sino que era oxidarlo y decir, bueno, quiero pasar este amino a un grupo nitro, por ejemplo, ¿sí? En este caso me dio un polímero y acá me dio una quinona, ¿sí? Sin embargo, se pueden oxidar estas aminas, ¿sí? Este grupo amino, con la presencia de un perácido. Acá no me sobra ningún oxígeno, ¿eh? Es más que ácido, ¿sí? Por eso tengo, y no es un peróxido, ojo, es un perácido, un poquito más que ácido. ¿Qué va a hacer? Específicamente, pasando por métodos, por compuestos intermedios de oxidación, ¿sí? Llevarme este grupo amino a grupo nitro, ¿sí? Es interesante esta reacción. Las aminas, porque hasta ahora estoy hablando de anilina, amina primaria aromática. Las aminas primarias alifáticas suelen dar una mezcla de productos. Entonces, realmente, mucho valor sintético la oxidación no tiene, en este caso, ¿sí? Esta podría decirse que sí, que es útil. El revertir una cosa puede llegar a ser útil. En las aminas secundarias, ¿sí? Ocurren también oxidación. Fíjense que acá la oxidación es con un peróxido, con agua oxigenada, ¿sí? Y obtengo lo que se llama N-hidroxi, ¿sí? Hidroxilaminas serían. En realidad no reviste mucha importancia, ¿sí? Porque es como un paso intermedio para la oxidación siguiente. En este caso en particular, ¿sí? Los N-óxidos serían su primer paso de oxidación hasta la formación de la N-hidroxi, en este caso de la amina que partí. Piperidina era, así se acuerdan. Pero realmente los rendimientos son muy pocos, son pobres, no está orientado solamente para conocer que se oxidan y se oxidan fácilmente, no para obtener la N-hidroxipiperidina porque no se obtiene buen rendimiento o esa oxidación no se obtienen buenos rendimientos. Lo que sí, para las aminas terciarias, y por eso es que está pegadito así como en distinto color, lo que se obtienen, ¿esto se acuerdan que es? Piridina. Esta piridina,
¿sí? Tratada con agua oxigenada en acético, se obtiene, es como si fuera una amina terciaria, y se obtiene un N-óxido de piridina, ¿sí? Lo mismo que ocurriría con esta anilina NN disustituida, se obtiene el N-óxido de ese dimetilanilonio. Pero acá también, y para la piridina es fundamental porque le cambia la reactividad, ¿sí? La piridina es un compuesto aromático, ¿sí? Y tiene, para sustitución electrofílica aromática, tiene sus dificultades, ¿sí? Si lo transformo en N-óxido, la reactividad cambia, entonces se puede hacer mejores las sustituciones electrofílicas aromáticas, y después este grupo se retira fácilmente en presencia de hidrógeno y paladio carbón o tricloruro de fósforo, ¿sí? Formando el oxicloruro de fósforo en este caso. La idea es que entonces se puede utilizar la formación de este N-óxido como, ¿qué? Como un protector o un activador en cuestión de reactividad. ¿Está bien? En este caso, por eso es que está puesto. Si no, realmente no tiene mucha importancia en síntesis, ¿sí? Pero en este caso en particular, la formación de este N-óxido, van a ver cuando estudian heterociclos que es importante porque cambia la reactividad, hace que sea más reactiva frente a una sustitución electrofílica aromática y se puede remover con facilidad, lo que es exactamente la función de un grupo protector. Y esta es la última reacción que les voy a dar, que es la eliminación de Hofmann. No es degradación de Hofmann, eliminación de Hofmann. ¿Se acuerdan cuando vimos alquenos que yo les dije que si la base estaba impedida, sí, porque era muy grande, atacaba o sacaba, sustraía el hidrógeno que más fácil le era posible? Y habíamos hablado la eliminación Zaitsev y habíamos hablado Hofmann. Uno me daba el más sustituido y el otro me daba el menos sustituido. Bueno, estoy en presencia de este caso, de la eliminación de Hofmann. Me va a dar el alqueno menos sustituido. Esta reacción se usaba muchísimo por los años 50, ¿sí? O 45, estoy hablando del otro siglo, ¿sí? Me siento vieja, pero se usaba mucho porque es un método degradativo. ¿En dónde se usaba? Generalmente se usaba en los alcaloides. Se extraían los alcaloides de la planta y no se sabía la estructura. Sabían que era un compuesto que tenía nitrógeno, pero no sabían cómo hacer la estructura. No había todo el avance y el desarrollo de la espectroscopía, ¿sí? Entonces, bueno, a lo mejor disponían de un infrarrojo, pero no les daba mucha idea de cuál era la estructura. Ellos cómo elucidaban su estructura o degradando la molécula, haciendo reacciones de caracterización, tal cual como ustedes van aprendiendo de a poquito por cada grupo funcional, y llegaban o proponían una estructura para ese alcaloide que habían extraído. Entonces, esta es una reacción que usaban muchísimo para aquellos compuestos que tenían nitrógeno. ¿Por qué? Porque lo que se hacía, esta reacción, fíjense que parte de una sal de amonio. ¿Está bien? Entonces lo primero que hacían era lo que yo ya les dije al principio de esta clase, la metilación exhaustiva. ¿Sí? Enfrentaban ese compuesto con yoduro de metilo, que es muy fácil de hacer la reacción, obtenían la sal de amonio. Esa sal de amonio, en presencia de un medio básico, hace que se sustraiga un hidrógeno como protón y se libere un buen grupo saliente que sería en este caso esta sal de amonio como amina terciaria. ¿Está bien? Les estoy presentando cómo es la reacción. Y se formaba un alqueno. Ese alqueno era el que se analizaba y podía uno inferir de dónde provenía ese alqueno con respecto al grupo amino, ¿sí? Que tenía esa sustancia. ¿Está bien? Entonces, la reacción acá en este caso sería que, ¿cómo se llamaría esto? A ver, ¿se animan?
es amonio. Es ioduro, ¿sí? De, ¿qué? Trimetil, eso, secbutil, amonio, ¿sí? Fíjense que esto sería la alquilación de ¿quién? De esta amina, que es 2 secbutilamina, ¿está bien? Primero alquiló exhaustivamente con ioduro de metilo, obtuvo la sal de amonio. Yo les dije que en medio básico, ese medio básico sustrae un hidrógeno como protón. El medio básico lo generan con óxido de plata en agua, ¿sí? Que me va a generar hidróxido de plata, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de allá de la inorgánica, genera el hidróxido de plata. Lo que hace es el intercambio entre este ioduro por este oxidrilo, ¿está bien? Y ese oxidrilo, cuando yo lo caliento, este es el hidróxido de trimetil secbutil amonio, se dice así. Este cuando se calienta, ¿sí? Acá por eso tienen un simbolito, un triangulito, que no es un calor, es una pirólisis, se quiere decir que le doy un calentamiento fuerte, ¿sí? No es un calentamiento a reflujo de algo que estamos viendo, sino que es un calentamiento a altas temperaturas. Se produce ¿qué? El alqueno menos sustituido, ¿sí? La amina terciaria y el agua. Solamente les estoy mostrando qué es lo que da la reacción. Entonces, ¿qué hacían? Según el alqueno que se había generado, ellos podían saber dónde estaba el nitrógeno pegadito, ¿sí? ¿En dónde estaba el nitrógeno? Si estaba pegado aquí o estaba pegado aquí. Porque es desde ahí a donde me pudo haber generado el doble enlace. Entonces, estudiando un poquito más la reacción, voy a arrimar un poquito a la puerta. Fíjense que analizamos que este oxidrilo puede llevarse un hidrógeno como protón. ¿De dónde? De las posiciones beta con respecto al grupo amonio. Alfa, beta, alfa, beta. ¿Está bien? Entonces, el que yo tenía este hidróxido de amonio que yo les había planteado antes, tendría 2 posiciones para atacar y sustraer un hidrógeno como protón. Sin embargo, para que dé el alqueno menos sustituido, el ataque tuvo que haber sido a este hidrógeno, ¿sí? De carbono beta, ¿sí? Y sustraerle, porque si no me hubiera quedado otro alqueno, no me hubiera quedado este buteno, ¿sí? Sí, buteno 1. Me hubiera quedado el buteno 2 si hubiera sustraído este hidrógeno beta. Entonces, hay que darle una explicación. Esta eliminación transcurre a través de una E2, y ustedes saben que cuando transcurren las E2, lo hacen a través de ¿qué? De cómo tienen que estar las posiciones de los elementos que se eliminan, ¿sí? De las partes que se eliminan. Entras, coplanar, ¿sí? O sea, uno para arriba, otro para abajo, en el mismo plano. ¿Sí? Está como explicado medio poco académico, ¿no? Uno para arriba, otro para abajo, en el mismo plano. Pero es así. En posición anti, coplanar. Entonces, fíjense que lo único que estoy haciendo acá con este dibujito es ponerlo, poner esta sal de amonio de tal manera que elimine a alguno de estos hidrógenos, ¿sí? Tiene que estar anti, fíjense, coplanar en el mismo plano que este amonio. Acá este carbono es tiene unido un hidrógeno y tiene unido un etilo, ¿sí? Este carbono tiene un hidrógeno, un etilo y el amonio. Y el de atrás, el que estoy dibujando, es este metilo, este carbono que está aplastado con los 3 hidrógenos correspondientes, ¿sí? Cualquiera de estos hidrógenos puede eliminarse, ¿sí? O sea, es como que aumenta mayor la probabilidad. Entonces, fíjense que este oxidrilo va a ir sustrayendo ese hidrógeno y se va a ir eliminando también
este grupo amonio como amino. ¿Qué me genera entonces? Y el alqueno menos sustituido. ¿Por qué? Porque tiene facilidad de atacar a este hidrógeno que tiene 3 posibilidades de alguna manera, ¿no es cierto? O sea que le aumenta la probabilidad de que se elimine ese hidrógeno, que va a dar lo mismo que se elimine este o que se elimine este. Eso acuérdense que hay libre rotación, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no digo? Esta es la primera, ¿eh? ¿Por qué no digo que puede eliminar con ese hidrógeno beta diferente? Este hidrógeno con estos. Tengo varias razones. Si alguno de esos hidrógenos que le puse hidrógeno B e hidrógeno A, que sería del metileno, fíjense que si yo lo pongo en esta forma, en Newman, se ve mejor y la forma puedo escribirlo, ¿sí? Esto sigue tal cual, ¿sí? Lo único que hice fue desarrollar que el etilo que está, fíjense, 2 hidrógenos y este metilo, ¿no? Bueno, la cosa es que si lo pongo en Newman, veo que hay interacción estérica entre estos 2 metilos y este amonio, ¿sí? Si quiero eliminar, por ejemplo, el hidrógeno B. Y si quiero eliminar el otro hidrógeno de ese metileno, también tengo interacción, tensión estérica, y la eliminación no se va a producir. Va a estar mucho más favorecida para que, fíjense en este caso, en donde, sí, las interacciones, ¿cuáles son? No hay tensión estérica, pues hidrógeno con etilo, sí, hidrógeno con amonio. O por lo menos no son tan fuertes como esta, ¿no es cierto? Por lo tanto, la mayor producción va a venir del alqueno menos sustituido. Les doy otro ejemplo. Y este sí está registrado cuáles son los rendimientos de esta reacción. Fíjense que esta no es la secbutil, este sería la secpentil, ¿está bien? Sigo teniendo hidrógenos ácidos en beta, este y este, ¿sí? En beta, alfa, beta, alfa, beta. En beta son los hidrógenos que se eliminan. Fíjense que aparte de todo lo que les dije antes de ponerlo en su forma Newman y ver cuáles son los impedimentos, cuál sería la conformación que sería más estable, aparte se suman que yo tengo que saber cuál es el hidrógeno que es más acídico. ¿Cuál es el hidrógeno más acídico? De estos betas, ¿no? Por supuesto, de esta eliminación. Fíjense, este hidrógeno beta que corresponde a este metilo, me parece que, bueno, recibe este metilo, este hidrógeno de estos metilos, fíjense que no tiene mucha influencia como el otro hidrógeno beta, en donde tiene restos dadores de electrones. Si tengo restos dadores de electrones, quiere decir que la unión entre ese carbono y ese hidrógeno, ¿qué va a hacer? Va a estar más fuerte. ¿Está bien? Entonces, menos tendencia de liberarse hidrógeno como protón. Mientras que acá, este sería el más ácido, porque al fin y al cabo recibe poca influencia de los grupos dadores de electrones. Entonces, los hidrógenos, conclusión de todo esto, los hidrógenos unidos a los carbonos menos sustituidos son eliminados preferentemente, ¿sí?, para dar el alqueno menos sustituido, y a esto se lo conoce como regla de Hofmann. En el otro caso pasaba lo mismo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de alquenos? Decía, era el producto Hofmann. Bueno, el producto Hofmann era el alqueno menos sustituido. Pasaba que la base era muy voluminosa y que atacaba, arrancaba un hidrógeno alejado, digamos, como para que no tuviera algún impedimento estérico, el que era más fácil para atacar. Bueno, acá el hidrógeno, el que supuestamente está menos sustituido, es el hidrógeno más ácido y por lo tanto más tendencia a liberarse como protón, ¿sí?, frente a una base y calentando. Entonces el producto principal, y fíjense que está, bueno, acá es otro caso, pero el producto principal vendría
¿sí? Hacer el 1-penteno con respecto al 2-penteno. ¿Está bien? Que es un poco lo que, en vez de con isopentano, hacerlo con isobutano, era esto. Fíjense, el producto que dio, en mayoritario, supuestamente, sería el alqueno menos sustituido. Y si se fijan aquí, ¿sí? Esto sería 1, 2, 3, 4, ¿ven? El penteno que sería el isobutano, que sería el isobuteno, perdón, no, el buteno, que sería el alqueno más sustituido, perdón. ¿Sí? Pero fíjense que esto, si se forma, este seguro que no se va a formar. Si se forma una pequeña proporción de este. ¿Está bien? Sí se forma. ¿Por qué? Porque cuestión estérica y cuestión de los efectos inductivos de los restos que tiene unido a él. ¿Sí? Bueno, se me terminó, hoy terminé bien, en tiempo y horario. Así que ahora los espero, si quieren ver el examen, para que pueden ir a verlo ahora, ¿sí? Total, ahora yo voy para allá. Acuérdense que tienen, ¿qué? Tienen la guía, ¿sí? Por las dudas, si no quieren escucharme hablar, de vuelta tienen para leer. Y cualquier duda, jueves a la tarde hay consulta. Bien.